y fue cambiada. Fue cambiada y obviamente pues va a tener una aplicación para Moy y para Cintia. Los deberían de poner aquí enfrente como castigados. Sí. Aquí enfrente, pues es para ustedes, si ya se van a quedar dormidos o se agachan o cualquier cosa. Y no es así. El viernes pasado, como ya lo comentó Oscar, el viernes pasado tuvimos aquí en este lugar, una cena para matrimonios en donde expusimos Génesis en el capítulo 2, todo Génesis 2. Y esta cena es solamente para animarlos a ustedes, a los que están casados y que no han venido a integrarse al grupo de matrimonios, puedan venir. Y si tú eres joven y dices, pero yo quiero ir y no tengo pareja, no te preocupes, tú de todos modos puedes venir. Necesitamos quien nos ayude a cuidar niños. Ahí te vas a graduar, no pasa nada. Y pues bueno, hermano, vamos a ver la misma predicación que vimos el viernes, la vamos a dar hoy, pero con una aplicación más práctica. Ya va a ser una predicación más que una conferencia. Y en esta mañana quiero introducir con el Salmo 127, un salmo por demás hermoso, en donde estamos llenos de consejos prácticos para la vida matrimonial. Es un salmo de verdad hermoso, dice así, hablando de que, mira hermano, muchas veces nosotros perdemos el tiempo buscando el bienestar. Pero ¿qué es el bienestar según nuestra propia perspectiva? Nuestro bienestar es ganar mucho dinero, trabajar poco y comer mucho. Ese es nuestro bienestar. La Biblia no habla de eso. El bienestar del que la Biblia habla es otra cosa. Es otra cosa. Fíjate lo que dice el Salmo 127 en sus únicos 5 versículos. Nota lo que dice. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. He aquí, donde el Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en manos del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. ¿Qué nos está diciendo este salmo? Tiene que ver con Génesis en el capítulo 2, tiene que ver todo, hermano, tiene que ver todo. ¿Por qué razón? Porque ahorita acabamos de titular esta predicación, ¿cómo, mi hermano? ¿Me ayudas, por favor? Un matrimonio conforme al diseño de Dios. ¿Por qué un matrimonio conforme al diseño de Dios? Porque dice Dios, no te afanes, no te afanes. Dios ya diseñó el matrimonio específicamente para que funcione. ¿En qué nosotros nos podemos afanar? En querer edificar una casa. Mami, mis lentes, por favor. En querer edificar una casa, en querer tener una casa. Y trabajamos día y noche por querer tener cosas materiales. ¿No es cierto? ¿Cuánto tiempo le inviertes a tu trabajo? ¿Cuánto? ¿8 horas? Un latino es difícil que le invierta 8 horas al trabajo. Muy difícil. ¿Cuántas horas le inviertes a tu trabajo, Lalo? ¿Perdón? Ajá. Bueno, a uno, para que veas a cuál de los dos. Al más tranquilo. 10 horas. Entonces te vive para trabajar. ¿Ya te fijaste? ¿Cuántas horas le inviertes al trabajo, Moy? 12. De 24, ¿cuántas te quedan? 12. ¿Cuántas duermes? 6, 7. 7 y 12.
19 para 24. 5, ¿no? ¿Y las otras 5 en qué las ocupas? ¿Tanto tiempo le absorbes tú? Fíjate entonces cómo es, por eso dice la Escritura, si el Señor no edifica, en vano. Si el Señor no edifica, es en vano todo tu esfuerzo. ¿Te fijaste en lo que dice? Porque ese no es el diseño de Dios. Todos conocemos a nuestro país vecino, ¿no es cierto? Todos sabemos y conocemos a grandes rasgos. Estoy seguro que muchos de ustedes conocen más la historia de Estados Unidos que la historia de México. Porque a veces se sienten más americanos que mexicanos. Ay, mi hermano, gracias. ¿No es cierto? No, y es que en Estados Unidos así, y es que malinchistas. ¿No es cierto? Y se hizo la luz. Entonces, hermano, es bien importante que nosotros tengamos un matrimonio conforme al diseño de Dios. No te afanes porque ese no es el diseño de Dios. No te afanes. Y ahorita vamos a ir a Génesis. Ahora fíjate lo que dice. Si Dios no es contigo, en vano trabajas, en vano te levantas de madrugada y en vano regresas muy tarde a querer comer. Y regresas, te lo digo por experiencia, regresas con una hernia hiatal, regresas con gastritis, regresas con colitis, regresas con todos los itis. No sé si es un dit, ok. Sí, hermano, te enfermas, ¿y de qué te sirvió? ¿No dice el apóstol Pedro que la gloria del hombre es pasajera, es como la hierba del campo? Sale el sol, la seca y se acabó. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve trabajar tan afanosamente? Si el Señor no guarda, si el Señor no cuida, si el Señor no protege la ciudad, en vano trabajan los que la hacen. Y te lo digo también por experiencia, hermano. Nosotros allá en la Ciudad de México vivíamos en una cerrada y la mandaron cerrar para que no entrara nadie. Solamente pueden entrar los que roban las casas. Nuestra casa era la primera, la de la esquina, y fue la primera que saquearon. Si el Señor no vela la guardia, no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Hoy también vivimos en una cerrada, ya la cerraron, hermano. Según que para que no entre nadie. A cada ratito se formó un grupo de WhatsApp entre los vecinos. Vecinos, ¿quién dejó pasar a fulano de tal? No lo conozco, ya están en la casa de no sé quién. Y que, pues no que por eso mandaron poner su zaguanzote. ¿Te das cuenta? No, literalmente, como dice el dicho, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Pero el diseño de Dios, cuando Dios crea al hombre allá en el huerto del Edén, y ahorita vamos a ir para allá, cuando Dios crea al hombre en el huerto del Edén, lo crea para algo en particular, para que trabaje y para tener comunión con Dios. Nota lo que dice el texto. Pues Él da a su amado aún mientras duerme. ¿Qué es lo que demanda Dios del hombre? Fidelidad, desempeño, lealtad, fe, confianza, dependencia. Eso pide Dios. ¿Por qué no te alcanza lo que ganas? Tú puedes ganar 1,000 pesos mensuales y vivir con ellos, pero mira, tranquilo. Y puedes ganar 100,000 mensuales y no te van a rendir en lo más mínimo. Si Dios no es contigo. ¿Alguien de aquí le ha hecho falta algo? ¿Les ha hecho falta algo a ustedes en estos 52 años de matrimonio? ¿Verdad que no? Entonces, es importante, hermano, que veamos cuál es el diseño de Dios. ¿Por qué no funcionan las cosas? ¿Por qué las cosas no funcionan, ahora sí, como Dios manda? ¿Por qué no funcionan las cosas como debe de ser?
En muchas ocasiones se ha hablado de Génesis en el capítulo 3, de que es aquí. Ahora nota esto, voy a hacer una puntual aclaración. Las familias de hoy viven como viven porque han sido malditas por Dios. ¿Sabías eso? Dios maldijo a la familia. ¿Sabías eso? Por eso batallan entre ellos, por eso batallamos, porque cada quien quiere jalar agua para su molino. Batallamos con enemistades entre nosotros, con nuestras propias pasiones, con nuestros propios deseos, nuestra propia naturaleza pecaminosa, que nos lleva a estar de continuo haciendo solamente lo malo delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sabemos esperar en Dios. Ese es el problema. Ahora, ¿por qué las mujeres no se sujetan a sus maridos? ¿Por qué las mujeres no se someten? Y siempre pensamos en Génesis capítulo 3, cuando Dios está maldiciendo y que va a poner enemistad y que el hombre de su mujer será para con su marido, y pues por eso no nos podemos sujetar. No es así. Cuando nosotros estudiamos el libro del Génesis con un poquito de detenimiento, nos damos cuenta que no es así. No es así, porque Dios tiene un diseño específico para el matrimonio. Y lo diseñó perfecto. Perfecto lo diseñó. Cuando nosotros leemos Génesis en el capítulo 2, que ya mi hermano me hizo favor de darle lectura, no lo voy a leer ahorita todo completo, lo vamos a ir desglosando poquito a poquito para entenderlo. Quiero que notes cómo comienza Génesis capítulo 2 en el versículo 1. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes, o sea, todo lo que en él hay. Así, está resumiendo aquí el autor todo el periodo de creación. ¿Cuántos días fueron? 6. ¿Y el séptimo día? Descansó. Recuerda, descansar, Shabbat, significa cesar de trabajar, no porque Dios se haya cansado, sino porque ya había acabado su creación. Ya no había más cosas que crear. Y así como comienza el capítulo 2 con un resumen, así comienza también el capítulo 1 con un resumen. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y a partir del versículo 2 nos empieza a explicar cómo es que sucedió esto. Ahora, nota lo que dice aquí en el versículo 2 del capítulo 2. Y el séptimo día Dios completó la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había hecho. ¿Qué significa esto cuando dice que Dios lo santificó? Exclusivamente el sábado está consagrado, o estaba consagrado aquí cuando lo están escribiendo, consagrado especialmente para Dios. No puedes trabajar, no podían trabajar los israelitas en sábado, porque Dios santificó, lo dedicó especialmente para eso. Nosotros hoy en día, el domingo. ¿Por qué el domingo? Porque es el primer día de la semana, y segundo, porque es el día del Señor en el que el Señor Jesús resucita. ¿Ok? Aparte, trabajamos, y en teoría, o más bien, trabajan en teoría una semana inglesa, ¿sí? De lunes a viernes. Algunos que trabajen en un trabajo diferente, que no sean oficinistas, trabajarán los sábados mediodía, pero generalmente es semana inglesa. Y esta es otra historia, no me quiero meter mucho aquí con el sábado. El punto es específicamente entonces que empieza Dios a crear al hombre. Nota lo que dice en el versículo 7. Hasta aquí
comenzando el capítulo 2, versículo 3, todavía no ha sido creado el hombre. Todavía no. Notan, versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvias sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. ¿Notas? Todavía no hay estas partes. Versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hasta el capítulo 2, versículo 7, hasta ahí encontramos la creación del hombre. El apóstol Pablo dice que hay un orden. ¿Por qué la mujer debe de estar sujeta a su marido? Porque hay un orden, dice Pablo. ¿Cuál orden? Porque él fue creado primero. Ahora, ¿por qué fue creado él primero? Porque él es el líder. Escuche, porque él es el líder. Por eso fue creado primero. Porque la responsabilidad es de él, no de ella. Ella todavía no aparece en escena. ¿Sí? Ella todavía no aparece. Entonces, Dios creó primero a Adán. Aquí está el texto, es muy claro. Dios creó primero a Adán. Este es el diseño de Dios para el matrimonio, hermano, ¿eh? Quiero que notes. Punto número 2, Génesis 2, 8 y 14. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Versículo 14. Y el nombre del tercer, 14 y 15. Y el nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces, Dios crea al hombre en el versículo 7. En los versículos 8 y 15, ¿qué hace Dios? Lo pone a trabajar. Así que el hombre fue diseñado para algo en particular. ¿Por qué lo puso a trabajar? ¿Por qué? Para que no estuviera de ocioso. ¿Qué más? ¿Por qué? Porque ganaría el pan. ¿Por qué más? ¿Por qué qué? Porque tenía que ser responsable, porque tiene que ser un proveedor. El hombre no es proveedor, no está cumpliendo con el diseño de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque no había hombre que labrara la tierra. No había llovido todavía y no había quien labrara la tierra. ¿Sí o no? Entonces, por eso lo ponen allí, para que él labrase la tierra. ¿No había cosas para comer? Sí había cosas para comer. De todo árbol puedes comer. Había, claro. Pero no fue creado para estar sentadito, solamente contemplando a su Señor. Ay, Señor, qué hermoso estás, de veras. Y si no me creas a mí, yo no sé qué haces tú sin alabanza. Anda y vete. No, ponte a trabajar, hermano. Tu responsabilidad como hombre es trabajar. ¿Ya te diste cuenta? Yo pensé que la que trabajaba era ella, por eso es mi ayuda idónea. No, tú eres el que tienes que salir a trabajar y proveer para tu casa. El que no provee para su casa, ¿es qué? Peor que un incrédulo. Ahora, nota la comparación que el apóstol Pablo está haciendo allí. ¿Por qué es peor que un incrédulo? Porque ni aún los incrédulos dejan de hacer eso. Es que yo estoy en edad toda de que me mantenga mi mamá.
Y es un pelagartón de 60 años. Todo quiere que lo mantenga. Sáquese, vais a trabajar. Desde chiquito, vete a trabajar para que aprendas. ¿Escuchaste? Muy bien. Ok, hermano, entonces, primero, Dios crea a Adán. Segundo, lo puso a trabajar en el huerto. Nota lo que dice Efesios. Pon un dedo allí en Génesis, ahorita regresamos. Y fíjate lo que dice en Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Sustenta y cuida. Esta es la labor del esposo para con su esposa. Sustentar y cuidar. ¿Sí o no? Ahora nota, Primera de Timoteo en el capítulo 2, en el versículo 13. Porque Adán fue creado primero y después Eva. Es por esto que él se tiene que poner a trabajar. Ahora nota lo que dice Génesis en el capítulo 2, en el versículo 17. Génesis 2, 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Aquí todavía no ha sido creada Eva, hermano. Todavía no. Dios le dio un mandato específico a Adán. ¿Cuál fue? Que no comiera. Que no comiera de eso. ¿Por qué? Porque vas a morir. ¿Y murió Adán? Sí, claro que murió. 900 y algo de años después. Pero de que se murió, se murió. Pero no solamente sufrió la muerte física, primero sufrió la espiritual y fue lanzado del huerto por violar el mandato de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Dios le da a Adán la responsabilidad del liderazgo de la casa. Dios le da a Adán la responsabilidad del liderazgo de la casa. Al principio les dije que iba a estar dedicado a Moy y Cintia, ¿no? ¿Y cómo estás tú? ¿Cómo estás tú con el liderazgo de tu casa? ¿Estás cumpliendo con esto? Al final de cuentas, ¿qué fue lo que hizo Eva? Eva pecó. Y Adán también. ¿Notas por qué Dios, cuando nosotros leemos Génesis en el capítulo 3, cuando le dice, versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? ¿Por qué no mandó llamar a Eva? El responsable es él. ¿Te diste cuenta? ¿Por qué las mujeres hacen lo que hacen? ¿Por qué? Porque tú, Moy, y tú, todos los que están aquí, dejan de cumplir con su papel de liderazgo, de cuidado, de protección y sustento de su esposa. Esa es la razón. No hay ninguna otra razón. ¿Cómo es tu esposa? Ay, no, es que si la vieras cómo es, no, ni mejor ni le digas nada, porque ahorita te voltea un cachetadón a ti también, Fer. ¿Sabes por qué es así? ¿Sabes por qué es berrinchuda? ¿Sabes por qué es voluntariosa? ¿Sabes por qué? Una, porque tiene un corazón pecaminoso y de la abundancia del corazón habla la boca. Si estuviéramos en un curso de psicología te dirían que es porque algo pasó en su niñez, que porque nunca les dieron un correctivo a tiempo.
es por su pecado. Por eso es así. Y porque tú le ayudas a ser así. Porque tú eres lo suficientemente consecuente con ella. Tú no la ministras. No estás atendiendo al llamado de Dios. Aplicación en el Nuevo Testamento, para que no se te olvide. Efesios en el capítulo 5. Efesios en el capítulo 5, el Señor Jesús hace algo maravilloso con la iglesia. ¿Sí? Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Cristo, ya se los dije muchas veces, Cristo aceptó a la iglesia así como está, ¿cierto? No la condicionó. Así como estábamos, nos aceptó mugrosos, colchambrudos, llenos de estiércol y todo lo que te puedas imaginar traíamos incrustado. Y el Señor, con mucho amor, con mucha paciencia, nos ha ido quitando eso. ¿Cómo? Con la palabra, dice ahí Efesios. Con la palabra, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Cuánto tiempo pasas con Cintia, Moy? ¿Cuánto tiempo tú, mi querido hermano, pasas con tu esposa? ¿Cuánto valor tienes para decirle a tu esposa, no, no, mi amor, no hagas eso, nos va a llevar a la ruina a todos? ¿Cuánto valor tienes para hacerlo? O, ay, sí, tú ve y dile. Le dices que vas de parte mía. ¿Qué haces, hermano? ¿Qué haces? ¿Cierto? La primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, versículo 35. Nota, aquí hay otro punto muy importante. Y si quieren aprender algo, ¿quién es? Versículo 34. Las mujeres guarden silencio en la iglesia, porque no le es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Y no está diciendo el texto que ustedes estén todo el tiempo así como momias calladas. Así. No está diciendo eso el texto. Lo que está diciendo el texto es el papel de liderazgo que debe llevar cada quien. La mujer no es quien lleva el liderazgo en la iglesia. Quien lleva el liderazgo en la iglesia es el varón. Hay un orden de creación, eso es lo que estamos viendo. Y si tu esposa hace o deja de hacer, es por tu culpa, que nunca se te olvide. Es por tu culpa, porque tú no haces un buen trabajo, o porque tú haces un buen trabajo, cualquiera de las dos. ¿Cierto? Ahora, nota en el versículo 18 de Génesis 2. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Le haré una ayuda idónea. Aquí Eva ya fue creada. Aquí le van a dar una ayuda idónea a Adán. ¿Después de qué? ¿Después de qué? ¿Quién se dio cuenta que el hombre estaba solo? Dios. Y si seguimos la narración, nos vamos a dar cuenta que cuando Adán le está poniendo nombre a todos los animales del campo, la narración seguida es que Adán viene delante de Dios y le dice, Señor, ¿no hay algo para mí? Yo no tengo. ¿Estás seguro que la mujer con la que vives o el hombre con el que vives es el adecuado? Díselo, lo sé, yo sí. ¿Es el adecuado?
Le haré ayuda idónea. ¿Cuál es la tendencia de las mujeres? Quejarse de sus maridos. Error que muchas cometen, ¿eh? Ay, es que ya me dijo, es que... Y ya chillaste con una y vas y chillas con otro y vas y chillas con otro. Cállate, cállate, mujer. ¿No son así? Ay, es que... Ay, cállate. Es una ayuda idónea, no una ayuda manipuladora. ¿Sabían que son bien manipuladoras ustedes, hermanos? ¿Sabían eso? ¿A poco es? Ni cuentas habían dado. ¿No? Y ahorita vas a ver por qué le hacen una ayuda idónea para él. Una ayuda perfecta, dice Evis Carballosa, que es una ayuda tan idónea que nadie en su sano juicio tiene un guante y se lo pone en el pie. ¿O sí? Pues no entran ni los dedos, se te queda el talón de fuera y todo te hace bola hasta enfrente. Eso no es idóneo. O nadie tiene un sombrero y lo usa de capa. O sea, dice Vizcarra, eso no es idóneo. Lo idóneo es que el guante vaya en la mano, el sombrero en la cabeza y los calcetines. Es idóneo, uno para cada cual. Así es la mujer. Una ayuda idónea, perfecta. Ahora sí es muy importante notar que es una ayuda. Nunca le dieron un papel de jefa. Nunca, ¿o sí? ¿Y entonces por qué brincan, hermanas? ¿Por qué brincan? Decía una hermana, no, espéreme, es que mi esposito sí me dice mis cosas, nada más que la que cacaraquea soy yo. Vaya que si no, hermana, vaya que si no. Pero quiero que notes que este es el diseño de Dios. Es una ayuda idónea para Él. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué le habían puesto a hacer a Adán? Lo habían puesto a trabajar en el huerto, ¿no? Y ahora sí que válgame el Señor del huerto. Y a ustedes, ayudas idóneas, ¿para qué? Para que Él se pueda ir al campo y trabajar y regresar con la provisión, y que ustedes cuiden a los que están chillando por ahí atrás. Y ustedes cuiden a los más, si hay más, cuiden la casa, que la tengan hacendosa, bien ordenadita, y ustedes estén siempre. ¿No es cierto? Hermano, cuando nosotros nos casamos, mi esposita y yo, hace 4 días creo pasó esto, siempre le he dicho a mi esposita, yo trabajé siempre en oficinas, en el medio bursátil, siempre. Y le decía yo a mi esposita, a mí no me gusta llegar a la casa y ver a una mujer desalineada. Nunca. ¿Por qué razón? Pues porque vengo de estar viendo a mujeres sumamente arregladas allá afuera. Mis compañeras de oficina. Yo no quiero llegar a encontrar a ver a la chimoltrufia aquí en la casa, con los calcetines abajo, todos escurridos, en chanclas, despeinada así, con los pelos parados. No, hermano, ¿qué es eso, hermanas? ¿Qué es eso? Ustedes son hermosas, hermanas. No más que lo único que las afea es su carita. Hermana, es bien bonito verlas a todas bien arregladitas. Ahora, te voy a decir algo. Arréglate para tu marido. No para gustarle al de al lado. No para captar las miradas de la iglesia. Arréglate para dos. Te voy a dar chance. Vengo hoy muy dadivoso. Para Dios y para tu marido. Para nadie más. Pero, si tu marido tiene problemas sexuales,
y te pide que exhibas tu cuerpo, no lo hagas, porque es para tu marido. Nota la diferencia, ¿ok? Nota la diferencia. No estoy diciendo que sean la chimoldrufia. No estoy diciendo eso. Pero es para Dios en primer lugar y segundo tu marido. Haz eso, hermano. Porque es ayuda idónea. ¿Para qué? Para cumplir con el propósito para el cual Dios los había formado. Capítulo 1, versículo 28 del Génesis. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. ¿Cuál era el propósito? Llenar la tierra y sojuzgarla. Escucha, llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Qué implica eso? Cuando nosotros seguimos leyendo la narración, versículo 20, y el hombre puso a todo ganado y a las aves del cielo y a todas bestias del campo, mas, le había puesto nombre, mas para Adán no se encontró una ayuda idónea que fuera idónea para él. Elefante, elefanta, perro, perrita. ¿No? Y para Adán, ¿y qué hubo, señor John? ¿Qué? ¿Cómo? Entonces, ¿para qué lo iba a ayudar? Para multiplicarse y llenar la tierra y sojuzgarla. No le quitemos nada al texto. Pero ella no es un símbolo sexual. Escucha lo que digo. Ella no es un símbolo sexual. Porque ella es para amarla, para cuidarla, para sustentarla, para mimarla. Yo mimo mucho a mi esposita. Aunque luego parezca que no. Y con esa voz, pues no tengo otra. ¿Ok? Pero ¿te das cuenta cuál es el propósito? Dios está poniendo aquí algo muy interesante, hermano. No existe otra forma para procrear que no sea entre un hombre y una mujer. No existe otra forma. Ahora nota lo que dice el versículo 19 al 24. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría, y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado, y a las aves del cielo, y a todas las bestias del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer, y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue formada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este principio también lo encontramos en Efesios en el capítulo 5, y lo encontramos en Marcos, y lo encontramos en Mateo. Es este principio que Dios pone, está vigente hoy. Está vigente hoy. Dios dio autoridad para poner nombre a los animales, y no solo a los animales, también le puso nombre a Eva. ¿Por qué Adán le puso nombre a Eva? Porque esa es la narración. Porque Adán le está poniendo nombre a todo. Cuando él se da cuenta que no hay mujer para él, la pide a Dios. ¿Notas la dependencia de Dios?
Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y aquí hay una perfecta aplicación para los jóvenes que están en edad casadera. Bájale tantito a la hormona. Bájale. Y haz lo que hizo Adán. Cuando Adán está trabajando en lo que Dios lo puso a hacer, se da cuenta Adán de que no hay una ayuda idónea para él. Joven, pídesela a Dios así como Adán lo hizo. Mujercita, pídeselo a Dios. Por eso se equivocan a veces. Por andar queriendo probar y hacer mil y una cosas. Y llegan mal al matrimonio. Ahora nota esto. Adán todavía no tiene una mente corrompida por el pecado. ¿O sí? No. Escucha, joven. ¿Tú tienes una mente corrompida por el pecado? Sí, pero Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, ¿qué dicen? Se lo saben de memoria, hermanos. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿No? Si tienes una mente caída, una mente depravada, pero si tú estudias la Biblia, vas a aprender a depender de Dios y a pedirle a Dios todo lo que tú necesites, incluido esposa o esposo, según sea el caso. Y no lo vas a pedir a alto, guapo, cabello crespo, ojo de color, bien fornido y que sea un perfecto parásito. ¡No! Debes aprender a pedir, sea hombre o mujer, que ame, tema y obedezca a Dios. Eso fue lo que pidió Adán. Y se la dieron. Acto seguido. Dice que Dios hizo caer un sueño profundo en Adán y que le dio a una mujer. Y él le llamó mujer, varona, porque del varón había sido tomada. ¿No es cierto? Y después de eso, en automático, Dios instituye el matrimonio. ¿Cómo se llamó la predicación de hoy? Conforme al diseño de Dios. Dios está diseñando perfecto todo para llegar al versículo 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Viste ya todo el escenario para el matrimonio? ¿Por qué hay tanto matrimonio fracasado? ¿Por el pecado? ¿Por qué nos peleamos entre nosotros, hermano? ¿Por qué? Santiago capítulo 4, versículo 1. Y el que lo encuentre primero se pone de pie y le da lectura. Santiago capítulo 4, versículo 1. Claudio. ¿No es de nuestras qué? ¿Por qué tenemos problemas? ¿Por qué hay pleitos entre vosotros? Por nuestras pasiones, ¿no es cierto? No hay dominio propio, no hay Biblia. ¿Y quién sabe si hay Espíritu Santo? Proverbios 24:8. Búsquenlo, hermanos, por favor. Proverbios 24:8. Quien lo encuentre, por favor, se levanta y le da lectura.
¿El qué? Sí, nada más que fuerte. ¿Ok? ¿Por qué hay pleitos entre nosotros? Por los malos pensamientos. Ora por tu esposo si se porta mal. Pero no vayas a orar como dice el profesor Montoya, ¿eh? No vayas a orar como dice el profesor Montoya. El profesor Montoya dice, ay, sí, que dice cuando van a consejería a verlo, es que yo oro por él, pero para que el Señor ya se lo lleve. No, no hagas eso, por favor. ¿Ok? Este mandato, este versículo 24 de Génesis 2, implica varias cosas, hermano. Y una de las cosas principales que implica es pureza sexual. De eso habla el texto. ¿Qué implica la pureza sexual? Este versículo está en contra de la fornicación. La fornicación es una relación sexual prematrimonial. Este texto habla de la pureza sexual dentro del matrimonio porque está en contra del adulterio. Dice que se unirá a su mujer. Este texto habla de la pureza sexual porque apuntala y dice que no existe la libertad de género. Dice que no existe la relación entre personas del mismo sexo. Porque Dios instituyó un matrimonio, hombre, mujer. Ahora escucha esto. Tanto el adúltero, tanto como el fornicario y tanto como el homosexual necesitan el Evangelio y necesitan reconocer a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Necesitan reconocer que Cristo murió por ellos en la cruz del Calvario, al igual que un borracho, al igual que un adicto. Esto es lo que nos dice el texto. Está hablando de estas cosas. ¿Por qué te quieres divorciar en ocasiones? ¿O por qué en ocasiones algunos se divorcian? Porque no han entendido que hay que guardar un pacto que se hizo perpetuo con Dios, porque Dios instituyó el matrimonio. Ahora déjame te digo algo muy importante. ¿Por qué digo que está en contra de la inmoralidad sexual? Muchos han venido a decir, nos tenemos que casar. Y tal vez esa mujer no sea la que Dios tenía preparada para ti. Tal vez ese no es el hombre que Dios tenía preparado para ti. Pero por tu pecado la pagarás. Aquí ya no hay vuelta de hoja, hermano. Final de cuentas, Moisés permitió la carta de divorcio por una sola razón: la dureza de tu corazón. Por eso. ¿Sabes por qué? Sí, el adulterio es una aberración delante de Dios y esto lo dice con mucha claridad la Escritura a lo largo y ancho de ella, de Génesis a Apocalipsis, y nota que estamos en el principio. Y al final dice que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. ¿Notas? Esto es sumamente delicado. Pero ya estás ahí por andar de fornicario, por andar de fornicaria. Ya estás ahí, ya te embarcaste, ya. ¿Ahora qué se hace? Ahora te aguantas. Ahora te aguantas. Y vives para rescatar ese matrimonio. ¿Cómo? Es que ya no lo aguanto. Es tu problema. Nosotros quisimos advertirte antes de tiempo y tú no quisiste.
¿Ya ves por qué Dios guarda las relaciones sexuales para el matrimonio? ¿Ya te fijaste? No hay vuelta para atrás. Dios te perdona. Que eso no se te quite de tu mente. Dios te perdona, pero las consecuencias no las podrás evitar. Mi hermano, yo vengo de una familia disfuncional. Mi papá adulteró 3 veces el matrimonio. Terminó con una mujer la que no era su esposa original. Para que no digas cuando seas viejo, no tengo contentamiento en mi vida. Protégete de eso. ¿Vieras mi papá? Qué triste terminó, hermano. Y digo triste no porque me dé tristeza la condición en la que él estaba, sino su interior era triste y se lamentaba. Siempre que yo lo veía, era llorar y llorar y llorar y llorar, porque se lamentaba. ¿Sabes por qué? Porque vivió con una señora que no era su esposa. Porque cuidó hijos que no eran sus hijos. Y a nosotros y a otros que habían antes de nosotros, nos abandonó por darle rienda suelta a su placer. Y las consecuencias las acarreó. De esas no lo libró nadie. ¿Tú crees que tú la vas a librar? ¿Tú crees que la vas a librar? Dios te perdona si te arrepientes, pero las consecuencias las vas a vivir, la vas a pagar. Es que ahora estoy unido aquí a esta mujer que, ay, ya me equivoqué. I'm sorry for you. Estas son tus consecuencias. Ahora levanta tu tiradero. Dale testimonio de buenas obras, de que Cristo vive en ti, de que Cristo es en ti. Es que no es el hombre que yo quería. Gánalo sin palabra, solamente por tu conducta. Cállate y vive la Biblia. Cállate y vive la Biblia. Ay, cállate y vive la Biblia. Es que no la conozco. Pues hay que leerla. Te estoy dando un plan de consejería. ¿Sí o no, my friend? ¿Tienes problemas? Resuélvelos. Pero que la Biblia sea tu máxima. Que la Biblia sea tu máxima. Todo esto implica este versículo 24. Todo esto implica este versículo 24. Analiza tu vida, hermano. Analiza tu vida, Moy. Analiza tu vida, Cintia. Si realmente están viviendo lo que la Biblia dice. Si en realidad eres un buen líder, un guía espiritual, un siervo líder. Si tú eres una ayuda idónea para lo cual fuiste creada. Y si tú aspiras a casarte, fíjate lo que haces. No acarrees maldición a tu vida, más de la que ya hay. Te vas a arrepentir. Y Dios quiere y te arrepientas antes de que estés en el fuego eterno, del cual nadie te podrá sacar. Amén. Algo parecido a esto dimos el viernes, con otra temática, pero algo parecido a esto. Necesitamos tener matrimonios fuertes,
sólidos, firmes en la palabra de Dios. Hagamos lo que nos corresponde, hermanos. Hagamos lo que nos corresponde. Amén. Eterno Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en prestar atención. Y queremos suplicarte, Señor, que bendigas a cada una de las familias que conformamos esta iglesia. Que nos ayudes, amado Padre, a poder demostrar que creemos en Cristo, que amamos a Cristo, que obedecemos a Cristo. Ayúdanos, Señor, para poder reflejar a través de nuestros matrimonios que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Señor, yo te pido por Moy y Cintia que tú los sigas fortaleciendo y bendiciendo. Te pido, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, que si tienen problemas, en base a tu hermosa palabra y porque tú eres un Dios santo, se pueda tener toda la capacidad de resolverlos. Pero, Señor, no permitas que nuestros ojos se sequen. Ayúdanos a llorar por el pecado, Señor, pero por saber de que te ofendimos a ti, al único Dios santo. Señor, no permitas que nuestras rodillas se paralicen, que puedan arrodillarse, que podamos inclinarnos, Señor, en humildad y reconocer que te hemos fallado. Ayúdanos, Señor, a Moy y a cada uno de los que somos jefes de familia. Ayúdanos a ser estos siervos líderes para cuidar bien de nuestras esposas, de nuestros hijos, ser unos buenos proveedores y unos perfectos guías espirituales. Ayúdanos, Señor, por favor. Bendícenos para tener una iglesia fuerte que proclame la verdad de Cristo. Es en el nombre de Él en quien oramos. Y te damos gracias y te suplicamos que nos lleves con bien a casa, Señor. Que nos guardes durante la semana para dar testimonio. Que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, nos redarguya de pecado. Y que tu palabra, Señor, nos guíe como una lumbrera a nuestros pies. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos.